Bueno, muy buenos días. Quiero agradecerles a todos y todas por estar aquí presentes, agradecerle al gobierno de la provincia de Entre Ríos, a la vicegobernación, a las honorables cámaras de diputados y senadores. Diputado, muchas gracias por estar aquí presente. Nosotros hoy como anfitriones del Colegio Superior del Uruguay, Justo José Urquiza, le damos la bienvenida, agradecemos a las instituciones educativas, tanto el Consejo de Educación, a sus representantes, a sus docentes, a estudiantes que hoy nos acompañan. Creemos que este tipo de capacitaciones son el camino que nos van a marcar una línea para seguir defendiendo la democracia y poder transitar un voto con inteligencia y con mucha transparencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras y bueno, vamos a escuchar ahora al diputado Silvio Galay. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a Concepción del Uruguay, a quienes nos visitan. Un saludo especial a los funcionarios, autoridades de gobierno de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Muchísimas gracias, señor rector, por abrirnos las puertas de este histórico colegio. Quiero dejarle un especial saludo en nombre del presidente de la Cámara de Diputados, que hoy no nos puede acompañar, señor Gustavo Hein. En esta actividad, en un nuevo ciclo de capacitaciones que organiza el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y que tiene por objeto capacitarnos y formarnos en lo que será un nuevo sistema de votación que vamos a poner en práctica el próximo 26 de octubre y vamos a dejar atrás casi 100 años de una misma forma de votar. Entonces es trascendente e importante que nos formemos y nos capacitemos en este hecho que ocurrirá el 26 de octubre. Y es muy simbólico que estemos en este colegio, donde se han formado 3 presidentes de la Nación, 2 vicepresidentes. Uno de ellos ha tenido un rol importantísimo en lo que fue la sanción de la ley Sáenz Peña, que permitió a los argentinos votar por primera vez. De manera que agradecerles y pedirles a ustedes, gurises, que sean agentes de difusión de esta capacitación, que no quede acá en estas paredes, sino que hagan docencia también entre sus familias, entre sus abuelos, entre sus tíos y que, bueno, de esta manera contribuyamos a seguir fortaleciendo nuestra democracia y los derechos políticos que tanto costó conseguir en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas autoridades y los invitamos a que tomen su lugar junto al público para convocar a quienes serán el grupo que forma parte del equipo técnico de capacitadores. Hablamos de Sofía Walker Escartín, Pedro de Medio y Lucía D'Agostino. Ellos pertenecen a la Fundación Politeia, la cual busca fortalecer un vínculo entre ciudadanía y política, renovando la confianza en la democracia a través de la formación y la participación de los jóvenes. En este marco nace Polites, que es un proyecto pedagógico que acerca a los estudiantes y a las estudiantes del nivel secundario a una primera experiencia democrática y al valor del voto informado. Recordemos que los 3 son estudiantes de Relaciones Internacionales en la Universidad Austral de Buenos Aires. Están como voluntarios recorriendo distintas provincias del país, llevando a cabo esta capacitación en el marco de la pasantía de trabajo que realizan desde la universidad en donde están estudiando. También forman parte del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, conocido como CARI, y son voluntarios en la dirección editorial. Con esta capacitación ya es la tercera provincia que recorren, han recorrido Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos para lo que será boleta única de papel. Así que reiteramos, agradecemos a los capacitadores, Sofía Walker Escartín, Pedro de Medio y Lucía D'Agostino. Recordemos que después de lo que será esta jornada de capacitación, tanto las como los estudiantes pueden hacer un intercambio con todas las dudas, inquietudes o alguna pregunta que esté vinculada a la temática que nos convoca. ¿Ya estamos listos para comenzar? Bueno, les damos la bienvenida, muchísimas gracias y bueno, que disfruten. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. También agradecer al gobierno de Entre Ríos. La verdad es que es un gusto estar acá.
Nosotros como parte de la Fundación Politeia, bueno, somos 3 jóvenes, tenemos 21 años y venimos a capacitarlos con la boleta única. Creo que es importante nombrar nuestra edad porque ustedes que están, probablemente muchos de ustedes a punto de tener su primer voto, que vean que no es tan grave, que vean que es un buen modelo de boleta, que es una forma sencilla y que no le tengan miedo a ir a votar, que es muy importante para el país. Así que me parece lógico arrancar preguntándoles y que levanten la mano a quienes les parece importante la política. Levanten la mano sin miedo, no les voy a hacer ninguna pregunta a desarrollar. Bien. Bueno. A los que no levantaron la mano, les pregunto, que quiero que hagan un ejercicio mental y piensen, para venir al colegio, ¿pasaron por una ruta nacional, por alguna plaza, usaron el wifi de su casa? ¿Alguna vez se quejaron del estado de las calles, del funcionamiento incluso del colegio o del precio del transporte? Bueno, todo eso tiene un punto en común, que es la política. La política no es nada aburrido ni exclusivo de los que están en el gobierno, sino que está en todos nosotros. Todo lo que hacemos tiene una decisión política por detrás. El elegir una institución, el formar un centro de estudiantes, el poder transitar la calle de la manera en la que lo hacemos, todo tiene una decisión política y todo lo que nos rodea está determinada por ella. Así que a través de estos ejemplos de la vida cotidiana, que bueno, chicos, nosotros estamos en un colegio nacional, eso también es una decisión política, pero bueno, vemos que verdaderamente la política está detrás del funcionamiento de todas las sociedades. No hay sociedades que no tengan una organización política y por eso es tan importante votar y participar. Y cuando les estamos hablando de participar, no les estamos hablando de cosas más técnicas o que vemos como de adultos, como el tema de los partidos políticos, sino cosas de todos los días, de hablar con amigos que piensan distinto, de informarse, de leer las noticias, de hablar de política en la mesa, aunque pueda llegar a parecer tabú, pero también sumamente importante el tema de votar conscientemente, sabiendo cómo es nuestro sistema electoral, nuestro sistema de votación, y eso venimos a contarles un poco hoy. Porque la democracia nos da un montón de medios para participar y uno de ellos, quizás el más importante, se da este año, las elecciones, que este año son elecciones legislativas. Bien. Es lógico que cuando pensamos en la política se nos venga a la mente la imagen del presidente, del gobernador o incluso del intendente, en este caso de Concepción del Uruguay. Pero hay un poder que normalmente pasa desapercibido y es muy importante. Este es el poder legislativo. El poder legislativo se constituye del Congreso Nacional, el cual tiene diputados y senadores. Tenemos después las legislaturas provinciales, que pueden decidir si ser 2 cámaras o 1 cámara. Y, en último lugar, como tercer escalón, tenemos los consejos deliberantes municipales, que por ahí no son tendencia en Twitter todo el tiempo, pero están constantemente decidiendo sobre un montón de cuestiones que nos interpelan a nosotros, desde cuántos impuestos pagamos, si se va a dar una ley de salud mental, una ley de protección ambiental inclusive. Pero además el Congreso de la Nación no tiene una función legislativa, sino que también es un contrapeso clave en la democracia y en la República, ya que puede ejercer una función de control político. Y bueno, también para entender por qué es importante que votemos, tenemos que entender algunos conceptos, si se quiere. Por ejemplo, el concepto de federalismo, que cuando hablamos de federalismo nos referimos a la organización del poder político, que en el caso de nuestro país el poder está dividido en un gobierno nacional y en los gobiernos provinciales. Por eso este año tenemos a nivel nacional 2 tipos de elecciones, las elecciones nacionales y las elecciones provinciales. En el caso de la provincia de Entre Ríos, solamente vamos a estar votando a nuestros representantes nacionales en el Congreso, pero en el caso de provincias como Buenos Aires o Mendoza, de donde soy yo, también votamos a nuestros representantes a nivel provincial. Pero acá aparecen unos problemas que se han ido dando a lo largo del año, y es que en distintas provincias ya se ha votado a nivel local y el mejor votante fue el ausentismo. ¿Por qué digo esto? Porque solo el 58% del padrón electoral fue a votar, 19 puntos por abajo de la media histórica.
Y esto nos lleva a cuestionarnos si vamos a formar parte del mismo ciclo que se viene dando, si no nos vamos a poner manos a la obra, como estamos haciendo nosotros acá con la capacitación, para realmente elevar ese número y poder participar y dejar que el pueblo realmente decida, y no solo algunos de los votantes, para poder elegir a quienes nos van a representar en el Congreso y quienes van a defender las ideas y las posturas que nosotros queremos que se representen en ese entorno. Así que bueno, esto es un poco un resumen de lo que venimos hablando, que vamos a votar este año a nivel nacional, como en Entre Ríos, vamos a elegir a nuestros representantes en el Congreso de la Nación y después en las provincias que tienen elecciones provinciales se va a elegir a los representantes de las legislaturas provinciales y a nivel municipal a los concejales y a los consejeros escolares, según corresponda. Bueno, ¿cuándo van a ser las elecciones? Las elecciones este año en Entre Ríos y a nivel nacional son el día 26 de octubre. ¿Y a quiénes vamos a estar eligiendo? A 127 diputados nacionales y a 24 senadores nacionales. Y ahora vamos a hacer un breve repaso sobre información que ustedes seguramente tienen de algún lado, de la escuela, de las noticias, de formación cívica, pero vamos a hablar de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está compuesta por un total de 257 diputados y este año vamos a renovar a 127, que es la mitad, porque los mandatos duran 4 años, pero se renueva la Cámara por mitades cada 2 años. Y la función de la Cámara de Diputados es representar a la población, al pueblo. Por eso, cada provincia tiene una cantidad de diputados según su cantidad de población. Y después, ¿cómo se distribuyen estas bancas? Los votos no se las lleva a todas el que gana, el que tiene la mayoría de los votos, sino que se reparten de manera proporcional. Después hablamos de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es distinta a la Cámara de Diputados porque también lo que busca es representar a las voces de las provincias. Por eso acá las provincias se encuentran representadas de igual manera. Todas, siempre, sin importar ni su tamaño ni su población, tienen 3 senadores. Y la manera de distribuir los votos es que 2 bancas van al partido más votado y una banca va a la segunda fuerza política más votada. En este caso, este año se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores, es decir, 24. Bien, ¿y cómo vamos a votar? Argentina se va a dividir en 24 distritos electorales, es decir, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, como bien dijo Sofi recién, vamos a votar diputados en base a la población de cada provincia y senadores, que siempre son 3. En el caso de Entre Ríos, este año va a votar tanto diputados como senadores, y senadores es muy importante tenerlo en cuenta porque tan solo 8 provincias, o bueno, 7 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a votar senadores. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Sofi también, se vota de a tercios, es decir, cada cierta cantidad de años intercalando entre provincias. En el caso de Entre Ríos vamos a votar, como bien vemos ahí, 3 senadores y 5 diputados, que es en total Entre Ríos, corríjanme si no, tiene 9 diputados a nivel nacional y los senadores, que siempre son 3. Y acá viene la parte divertida y más importante, que es con qué se va a votar. Este año es un año histórico porque vamos a votar por primera vez a nivel nacional con la boleta única de papel. La boleta única de papel incluye en una misma papeleta a todos los partidos y cargos a elegir en el acto electoral. Acá pueden ver una boleta ficticia que armamos para que puedan ver a modo de ejemplo cómo es que vamos a tener la boleta el día de la elección, el 26 de octubre. En las filas vamos a ver que se encuentran los cargos electivos, es decir, una fila para diputados a elegir y otra para senadores, está arriba la de senadores y por debajo la de diputados, y las columnas que van a ser los distintos partidos que forman parte del acto electoral. También van a tener un casillero donde van a tener que marcar. Es importante tener en cuenta también que no tienen que marcar sí o sí con una cruz, con un tic, no se estresen por eso, con tal de que el voto sea visible en el casillero, ya está perfecto. Acá pueden ver, tienen cualquier formato que emita su voto va a estar válido. Y acá tenemos la boleta oficial que va a haber el 26 de octubre en el caso de Entre Ríos, donde tienen todos los
candidatos oficiales ya confirmados de cada partido. Y bueno, para encontrar más información sobre esto, incluso también un simulacro de votación que está bueno para practicar, para ver cómo es el voto correcto o cómo puede llegar a anularse un voto, podemos googlear argentina.gov.ar/elecciones y ahí encuentran comprimida también toda la información que les estamos contando acá. Lo que tiene de importante el tema de la boleta única de papel es que agiliza mucho más el acto de ir a votar. Antes llegábamos y teníamos las boletas de todos los partidos dentro del cuarto oscuro y bueno, no solo que quizás a veces en una elección donde teníamos que votar provinciales y nacionales y presidente, gobernador y también a los legisladores teníamos 15 tipos de papeletas, entonces también era más complicado si era tu primer voto, como puede ser el caso de muchos de ustedes. En este caso, simplemente nos van a dar una única boleta y es mucho más sencillo. Y también lo que es importante, chicos, es que antes quizás ustedes iban a sus papás y les preguntaban, che, ¿cómo tengo que hacer este domingo para votar? Seguramente ahora ustedes vayan y le cuenten a sus papás cómo es este nuevo sistema, qué es lo que tienen que hacer, qué cambia, si es más fácil, si es más difícil, que es más fácil. Así que por eso es también tan importante que ustedes puedan llevar este conocimiento que están adquiriendo acá a sus casas para que puedan ustedes formar parte de esta difusión de conocimiento. Así que ahora podemos hablar un poco del día antes de la elección, o un tiempo antes, porque no arranca todo el domingo 26 de octubre. Primero y principal, tenemos que buscarnos en el padrón electoral. Esto es principalmente importante para ustedes, al ser quizás su primera elección, que tienen entre 16, 17 y 18 años, porque el padrón es una lista de todos aquellos ciudadanos que pueden participar en las elecciones porque cumplen una cierta serie de requisitos. Si no aparecemos en el padrón, ese día lamentablemente no vamos a poder votar, por eso es muy importante que chequeemos antes y además en el padrón vamos a poder ver lo que dice acá en la pantalla, si estamos inscriptos efectivamente para votar, dónde votamos con la escuela y la dirección y además en qué mesa votamos en esa escuela y cuál es nuestro número de orden en esa mesa. Que esto muchas veces no nos fijamos o lo pasamos por alto porque decimos, ay, ese día veo, pero verdaderamente agiliza mucho el día de ir a votar, saber nuestra mesa y nuestro número de orden para hacerlo todo más rápido y sencillo. Y después también el paso quizás más importante, pero también el más olvidado, es el de informarnos, el de leer las propuestas de los candidatos, el de leer las noticias, el de ver qué propone cada uno de los candidatos, si han estado antes en algún cargo, qué han hecho, si representan nuestras ideas, de hablar de estas cosas y no de, por ejemplo, seguir esto que a veces se dice de los jóvenes, que la política no les importa. No, capaz a los jóvenes nos importa la política, pero sabemos dónde informarnos o se ve mal que los jóvenes nos informemos. Entonces, desde las redes de nuestra fundación tratamos de hacer un poco lo que estamos haciendo acá con ustedes, con charlas, con reels, con historias más fácil y en lenguaje más sencillo, para presentarles también cómo se dan las cosas en las elecciones de este año. Si quieren seguirnos, estas son nuestras redes. Bien, y llegamos al día de la votación, o mejor dicho, 48 horas antes del día de la votación, donde arranca la veda electoral. ¿Pero qué es la veda electoral? Es un periodo antes y después del acto de votación, donde se limitan ciertas actividades ciudadanas para que el acto de ir a votar sea de manera pacífica y tranquila y lo más ordenada posible, que arranca, como bien dije, 48 horas antes de que se inicien los comicios y termina 3 horas después del cierre. Dentro de la veda electoral se prohíben actividades como actos de campaña, publicidades, actos masivos. También el hecho de vender y consumir alcohol está prohibido en base a la veda electoral. Y llegamos a la parte más práctica de la capacitación, donde vamos a hacer una breve simulación de lo que es ir a votar. Llegamos a la escuela y a la mesa, que sabemos gracias al padrón electoral, y con el número de orden que también se dice para que el presidente de mesa, que en este caso va a ser Luli, pueda ver más rápido dónde está en el padrón electoral. Bueno, ese día cuando ustedes llegan a la escuela van a ver que está lleno de mesas. Por eso es muy importante que busquen esta información antes,
porque les va a ser más fácil para el día de la votación. Cuando ustedes llegan a su mesa, se van a encontrar con las autoridades de mesa, que va a haber un presidente y los fiscales partidarios. En este caso, Sofi va a ser nuestra votante, que se va a dirigir hacia la mesa, ya habiendo buscado el número de orden. Y es muy importante, chicos, que ese día vayan a votar con el último ejemplar del DNI. No pueden ir a votar con uno anterior porque se les va a impugnar el voto. Por eso es muy importante que vayan con el último ejemplar. Entonces, bueno, yo como presidente de mesa voy a tener una lista con todos los votantes de esa mesa, que son aproximadamente 300 o un poquito más. Es por eso que es muy importante que sepan el número de orden, porque le agiliza también el trabajo a los fiscales y al presidente. El padrón electoral es más o menos esto. Tiene el número de cada uno de ustedes con sus nombres y con todos sus datos. Entonces, cuando Sofi se acerca a la mesa, me dice su número de orden, yo la busco, chequeo todos los datos y cuando está todo correcto, voy a desprender de un talonario, ese que vamos a tener ese día, con lo que va a ser la boleta única de papel, que es lo que tenemos acá. Y junto con una lapicera, se las voy a entregar a Sofi y se va a dirigir a lo que va a ser el cuarto oscuro o la cabina de votación. Sí, que para tener en cuenta también, la boleta única de papel no es el único cambio que hay en lo que es las elecciones nacionales, sino que van a estar las cabinas de votación que, bueno, en este caso no las tenemos, pero hacemos de cuenta que el atril lo es, donde va a desaparecer la figura del cuarto oscuro, también variando, depende de la infraestructura de cada sector del país, pero desaparece el formato de cuarto oscuro y aparece la cabina de votación, donde básicamente va a estar enfrente de la mesa con una pared de cartón como se presenta para que puedas ir y emitir tu voto de manera también más rápida y ágil. Y es importante aclarar que si bien desaparece el cuarto oscuro, no implica que el voto deje de ser secreto. No, eso se sigue manteniendo porque es su derecho a que el voto sea secreto. Y bueno, ahí Sofía va a marcar la lista que ella quiera. Y atrás de lo que son las boletas también están todas las indicaciones de cómo se tienen que doblar, porque es importante que quede oculto el voto. Es por eso que, ahí como está mostrando Sofi, se dobla la boleta y cuando sale del cuarto oscuro va a depositar su voto en la urna, va a firmar lo que va a ser el padrón electoral. Y junto con el comprobante de voto y su DNI, ya votó. Así de sencillo es. Bien, y no tengan miedo si se equivocan en la votación o se les rompe la boleta, a pedirle al presidente de mesa que les cambie la boleta. Simplemente le dicen, tengo que cambiar la boleta, se dirigen al presidente de mesa, le dicen que tienen que cambiar la boleta, y el presidente de mesa lo que va a hacer es, ustedes se la van a dar ya doblada, más allá de que esté errónea o no, en base a lo que ustedes querían votar, y el presidente de mesa va a dejar constancia de eso, la va a guardar en un sobre y les va a desprender del talonario una nueva boleta única para que puedan volver a votar. Una pregunta que surgía en muchas charlas que ya hemos estado dando es si me equivoco en lo que quería marcar o no estoy segura o no sé si cuenta la marca que hice, si puedo usar corrector. La verdad que no sé si hay tanto dicho sobre esto, pero preferimos, o sea, lo preferible también para asegurar su voto es que simplemente vayan a la mesa, avisen a la autoridad y se les repone la boleta, se les cambia y así de cualquier manera evitamos una situación en la que quizás su voto pueda ser anulado. Siempre lo preferible va a ser cambiar la boleta en cualquier situación. No sé, si ven que tiene la tinta corrida, si se les rompe, si se les dobla, lo que sea, siempre preferible cambiar la boleta, que está totalmente permitido. Que bueno, es lo que les explicamos acá. Doblamos la boleta, volvemos a la mesa, el presidente la va a guardar y les va a dar una nueva boleta única. Esto es lo que les comentaba Luli. Es muy importante recordar llevar el último ejemplar del DNI y también que sea el ejemplar físico. Esta es otra duda que surgía en muchas charlas, que los chicos nos preguntaban si se podía votar con, no sé, por ejemplo, el ejemplar de Mi Argentina. No, es el último ejemplar físico. Y acá tenemos un repaso de los documentos que son válidos para votar. Verdaderamente es el documento que aparezca en el padrón. Entonces, por ejemplo, hay gente que sigue teniendo el DNI de la libreta celeste. Si ese es el DNI que aparece en el padrón, es válido para votar, pero seguramente ustedes tengan el nuevo DNI o el DNI tarjeta.
Así que asegurarse de eso antes de ir a votar, también en lo que les indicábamos de la página de padrón.gov.ar, donde ven toda esta información. Y después, para aclarar, no se puede votar con el certificado de DNI en trámite, no se puede votar con un certificado de extravío y no se puede votar con el DNI digital en celular. Y bueno, también lo que es importante es por qué es beneficiosa la boleta única de papel, por qué se introduce esta nueva manera de votar. Porque antes podía pasar que haya faltantes de boletas en lugares quizás más alejados o por la cantidad de partidos o por cantidad de votos también falten boletas, podía haber situaciones de prácticas deshonestas y todo esto ahora verdaderamente se evita porque todos los lugares en todos los puntos del país tienen la misma boleta donde aparecen directamente todos los partidos, entonces también se encuentran los partidos en una misma igualdad de condiciones, tanto los partidos más grandes como los partidos más chicos. Es verdaderamente una manera también más accesible y también ustedes, es muy importante esto que les recalcábamos antes, de que sean difusores de este conocimiento en sus casas, porque para ustedes ahora es más fácil, verdaderamente, porque ven que es marcar y listo, pero es importante que sus papás, sus abuelos, sus tíos, hermanos más grandes ya venían votando de otra manera, así que ustedes pueden ahora enseñar en sus casas cómo es este nuevo sistema. Y bueno, ahora tenemos un repaso de cómo serían los tipos de voto con la boleta única de papel. En primer lugar, tenemos el voto afirmativo. Acá aclaramos que esto es una boleta ficticia. Acá tenemos un voto afirmativo en el que vemos que es válido porque estamos votando una lista de candidatos para un cargo. Entonces, estamos votando acá, por ejemplo, a una misma lista para senadores y para diputados también. Este voto también es válido y es afirmativo y en este caso estaríamos votando para una lista de senadores en un caso y para el otro otra lista de diputados. Acá también se simplifica porque antes si queríamos hacer esto con la boleta tradicional debíamos cortar boleta y también podía ocurrir, no sé, que se nos rompa o más complicado. Acá es simplemente poner la marca en el casillero que corresponda. Después, este caso también es un voto válido y afirmativo en el que estamos votando solamente, por ejemplo, a senadores nacionales y para el caso de diputados nacionales se computaría como un voto en blanco porque no estamos marcando nada en ese casillero. Y este sería un voto en blanco, no se marca absolutamente nada. Y también una pregunta que surgía en las charlas es si quiero votar en blanco, ¿puedo agarrar directamente en la mesa, doblar la boleta y meterla en la urna? No, porque eso sería voto cantado. Entonces debo igualmente ir a la cabina o box de votación o al cuarto oscuro, el lugar que esté dispuesto en la escuela. Ahí no marco nada, simplemente doblo la boleta como se me indica en el dorso, vuelvo a la mesa y meto la boleta en la urna. Mismo procedimiento, solo que no marqué nada, simplemente. Y ¿alguien me puede decir si es un voto válido? No, muy bien, es un voto nulo. ¿Por qué? Porque en este caso esto estaría votando a dos listas distintas para la misma categoría de cargos, que sería senadores nacionales. Y en el caso del voto impugnado, lo que puede suceder si llevan un DNI viejo o un ejemplar que no esté en el padrón, es que lleguen a la mesa y les impugnen el voto por no poder. La categoría de abajo sí es válida. La categoría de abajo es válida porque la duda, si se quiere, o donde se anula, es la primera categoría porque marqué 2, pero la de abajo sí se computa porque marqué una sola. Eso también es importante que lo sepan. Perdón, ya que estamos, podemos aclarar. En base a esto puede llegar a debatirse en las mesas sobre la validez del voto. Por ende, llegaría a recurrirse para que las autoridades distritales puedan corroborar si es verdaderamente válido o no en el caso de diputados nacionales en esta parte. Muy buena pregunta. Bueno, volviendo al voto impugnado, el voto impugnado puede ocurrir cuando no pueden la autoridad de mesa, los fiscales, corroborar su identidad y esto puede suceder si llevan un DNI viejo, por eso es tan importante que lleven un nuevo DNI, su nuevo DNI. Y esto sería, por ejemplo, un caso de voto recurrido. El voto recurrido pasa cuando
los fiscales y la autoridad no se pueden poner de acuerdo en si computar su voto como válido o como nulo. Y en el caso de las boletas tradicionales, esto podía pasar si, por ejemplo, estaba rota o no se veían los datos o algo así. Y un caso que nos imaginábamos que podía ocurrir con la boleta única sería, por ejemplo, acá, que se ve claramente nuestro voto para senadores nacionales, pero no hay ningún voto o no se ve la marca del voto para diputados nacionales. Entonces acá los fiscales podrían discutir que la boleta está rota, pero que no se ve el voto, etcétera. Entonces, en este caso se envía a la Justicia Nacional Electoral para ser analizado y este voto entraría luego en el escrutinio definitivo. Bien, ¿y cómo se cuentan los votos? En base a esto se va a desarrollar lo que es el escrutinio. En primer lugar va a estar el escrutinio provisorio, donde van a llegar los primeros resultados tentativos a primeras horas de la media tarde, noche. Esos números son los primeros que suelen aparecer en las noticias, pero no es el escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo viene unas horas después con el resultado legal y final, donde están todas las mesas computadas y ya con el recuento final hecho. Y bueno, además de la capacitación, lo que queremos hacer acá es recordarles un poco, hacer un repaso histórico de todas las leyes que hicieron que a día de hoy podamos votar. Por ejemplo, en primer lugar, en 1912, la ley Sáenz-Peña, donde se establece el voto universal, secreto y obligatorio, que fue el primer paso para una democracia más justa. Pero esta ley tenía un detalle, si se quiere, y es que no contemplaba a las mujeres, porque recién en 1947 se sanciona la ley de sufragio femenino y en 1951 las mujeres pueden votar por primera vez en elecciones nacionales, así que costó un par de décadas más. Y después... Bien, ahora un ejercicio breve. Quiero que imaginen que no hay democracia, que no pueden votar, que no pueden elegir a sus representantes en los poderes que nos dirigen como país y que incluso por pensar distinto podemos llegar a ser perseguidos o silenciados de alguna forma. Bueno, esto lamentablemente pasó en el país, en Argentina, entre idas y venidas con golpes de Estado, donde gente que no fue elegida tomó el poder por la fuerza y elegía por nosotros sin ninguna autorización. Esto fue así hasta 1983, donde se recupera la democracia con, bueno, Alfonsín, como pueden ver ahí, como presidente. Y esto nos lleva a una reflexión sobre el voto, la herramienta del voto. El voto es una forma de defender la democracia. Ir y participar es una forma de defender la democracia y decir: acá estamos nosotros los ciudadanos de Entre Ríos, acá estamos nosotros los ciudadanos de Mendoza, los de Buenos Aires y los de todas las provincias, de forma tal que se vea la representación real y nosotros poder autorizar a esa gente a que dirija el país como nosotros queremos. Pero bueno, la historia de los derechos democráticos en nuestro país no termina hace un par de décadas, sino que también en 2013 se sanciona la ley de voto joven y acá es cuando se le da a los jóvenes el poder y el derecho de participar de las elecciones de manera opcional a partir de los 16 años. Pero esto es importante porque acá, si se quiere, se reconoció que los jóvenes no son indiferentes y que también tienen sus miradas, sus propuestas y, por sobre todo, su derecho a elegir. Pero acá surge otra cuestión y les pregunto también, de nuevo, levante la mano aquel que esté de acuerdo conmigo, si piensan en irse del país o pensaron en irse del país, ¿conocen a alguien que se quiere ir del país? Bien. Bueno, en 2023 se hizo un estudio y decía que 7 de cada 10 chicos de sexto año de la escuela querían irse del país. ¿Por qué? Porque no veían un futuro en Argentina, no veían un futuro en el país que los vio crecer, no consideraban lógico quedarse a trabajar, quedarse a debatir, quedarse a pelear por el país que tanto quieren y deciden irse a otros lados donde nosotros como capacitadores claramente vamos a defender el hecho de quedarse. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos un país mejor, si nosotros queremos un país más justo, tenemos que quedarnos y construirlo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos votar,
nosotros podemos proponer nuevas ideas y nosotros podemos hacer de Argentina un país mejor. Así que los invitamos a eso, que piensen en algo que les importe, un tema que sea importante para ustedes, y no solamente en política, le hablo hasta de los más cotidianos, de su grupo de amigos, del club, del barrio, de la escuela, y que usen su voz y usen sus ideas para llevarlas y para involucrarse por eso que les parece importante. Y lógicamente ir a votar en estas elecciones, llevar este conocimiento a sus casas, a sus familias, a sus amigos, y esperamos que verdaderamente les haya servido esta capacitación y, como dijo Pedro, hagamos que Argentina sea el lugar en el que nos queremos quedar y no del que nos queremos ir. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora si tienen alguna pregunta y quieren consultarnos, sí. Sí, es una cosita. Es importante que las preguntas las hagan siempre cuando les acerquemos el micrófono, porque como decíamos al principio, esto se transmite de manera bimodal, entonces para quienes nos están siguiendo a través del streaming puedan también escuchar las consultas que se hacen, ¿sí? Sí. Hola, buenos días para todos. La pregunta tiene que ver con respecto a las personas discapacitadas. ¿Cómo va a ser el voto? ¿Si va a estar el voto asistido? Sí, en este caso, en estas elecciones se mantiene el voto asistido. Y por supuesto la persona con discapacidad puede acercarse sola o con un acompañante, y que ese acompañante la ayuda, por ejemplo, en el caso de las personas que no tienen visión, y también en el caso puede ser de adultos mayores que necesiten ayuda para leer la boleta o leer las instrucciones, se puede solicitar ayuda a la autoridad de mesa. Hola, ¿qué tal? Perdón, las boletas para las personas ciegas, no la boleta en sí, en general para todos, no tiene relieve, no está en braille, eso no fue contemplado. Para que la persona no tenga que ir con otra persona acompañada, porque el voto no es independiente en ese caso. ¿Es asistido? Sí, pero la otra persona sabe lo que está votando. Es secreto el voto. Es asistido, tengo entendido, al menos a grandes rasgos, no tiene el braille. No sé si en otras provincias se tiene contemplado, la realidad es que las boletas las maneja cada provincia, tengo entendido que no tienen el braille, y en ese caso sería asistido, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sin miedo. ¿Seguro? ¿Allá? Bueno, en ese caso les agradecemos. ¿Allá atrás? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar algo que por ahí es una duda que tienen recurrentemente las personas, que tiene que ver con los votos en blanco. ¿Qué se hace con ese recuento? El voto en blanco es un voto válido, se puede votar en blanco, pero lo que sucede con el voto en blanco es que, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, de senadores, las bancas se van a repartir en base a los votos válidos y afirmativos. Entonces, surgió esta duda en una charla donde una alumna nos preguntaba si, por ejemplo, si había un 10% de voto en blanco, ¿esto significa que el 10% de las bancas van a quedar sin ocuparse? No, porque las bancas se van a repartir entre los votos válidos afirmativos. No sé si quedó claro con eso la pregunta. Bien, allá hay otra pregunta. Sí, al micrófono, por favor. ¿Cómo podemos saber a quién debemos votar? Bueno, lo contamos. Es muy importante informarse de manera consciente y crítica. Es normal que por ahí, siendo joven, uno piense que tiene que votar lo que votan los padres, o familiares, o cercanos, incluso los amigos. Pero es muy importante informarse de manera individual, crítica, ver las propuestas, ver qué piensa cada candidato, ver si realmente les convence. También el voto en blanco es una opción válida, entonces si no te convence ninguno, podés votar en blanco, también a modo de protesta.
Pero la realidad es que es muy importante informarse. De nuevo, en nuestro Instagram tenemos el link a nuestra web, donde tenemos las propuestas de todos los candidatos a nivel nacional. Los invitamos a que entren, nos sigan de paso y vean todas las propuestas de los candidatos que está de manera sencilla ahí para que puedan informarse como se debe. Nosotros aclaramos que somos una fundación totalmente apartidaria, por eso podemos hacer actividades con colegios y por eso en nuestra web y en nuestras redes tratamos de igual manera a todos los partidos y a todos los candidatos, por lo que en nuestra web pueden encontrar las propuestas de los candidatos de los distintos partidos sin ningún tipo de sesgo, si se quiere, y de la manera más objetiva posible. Así que verdaderamente no es porque seamos de la fundación, pero sigue siendo una buena fuente. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Es obligatorio votar este año teniendo 16? Es obligatorio a partir de los 18 años, teniendo 16 y 17 no es obligatorio, a partir de los 18 sí. ¿Alguno más? Acá, adelante. Ahí te alcanza el micrófono. Mi duda es, si la boleta está rota, una parte, pero se ve donde voté en los dos lugares, ¿aún así cuenta? Bueno, acá es lo que contábamos que podía suceder, que si se ve el voto y no está roto quizás ninguna columna, sino alguna esquina o algo así, ahí no habría problema, sería un voto válido y afirmativo, pero puede suceder que haya una discusión o un debate entre los fiscales y que no se pongan de acuerdo entre si ese voto es válido o si se tiene que anular, y en ese caso se recurriría el voto y se envía para analizar a la Justicia Nacional Electoral. Pero siempre se intenta respetar al máximo la voluntad del votante expresada en la boleta. Sí, ahí de nuevo énfasis en que si se les rompe la boleta o marcaron algo que no querían marcar por accidente o por esas casualidades de la vida se les explota la lapicera en la mano, vayan a la autoridad de mesa con la boleta doblada para que no se vea lo que ya se votó y decirle al presidente de mesa la situación, que quieren cambiar la boleta para volver a votar. Así el presidente de mesa puede guardar la boleta en desuso, dejar constancia de eso y desprender nuevamente del talonario otra boleta para que puedan ir a votar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay nada más, ¿sí? Ahí llega el micrófono. ¿Qué tal? Si yo fui presidente de mesa y para aclarar por el tema de cuando van con 16 años, algunos tienen recién cumplido, según en qué mes les tocaba a algunos y a otros no. Aparecían en el padrón y a otros no. Nos ha pasado que era la primera vez que votaban y por ahí no aparecían en el padrón. Entonces sí, que busquen antes si aparecen o no para ahorrarse el ir a votar, el todo, y no aparecen. Asegurarse eso y bueno, si la boleta está rota, cámbienla antes de llegar a votar porque complican la vida de todos los presidentes de mesa, de si se va o no, si la selección se complica. Entonces, más vale cámbienlo y se ahorran todo el problema. Sí, siempre mejor la certeza antes de la incertidumbre. También eso del padrón es muy importante para los chicos que recién cumplen 16, ver si figuran en el padrón y si no, comunicarse con la Cámara Nacional Electoral, la Justicia Nacional Electoral, para poder arreglar ese problema y poder ir a votar el 26 de octubre, porque si no están en el padrón electoral no van a poder votar ese día. ¿Allá hay otras preguntas? Mientras les recalcamos la importancia de esto que nos contaba la profe, calculo que es, de lo importante de, chicos, no están molestando si van y piden otra boleta, no están molestando si necesitan ayuda. Lo preferible acá siempre es estar seguros de que vamos a poder expresar nuestra voluntad con nuestro voto, ir y preguntar si se nos rompió, si se nos explotó la lapicera, si no estoy seguro de si rayé mal, si se me fue del cuadradito la marca. Cualquier duda que tengan, siempre es preferible cambiar la boleta. Bien, ¿allá? ¿Qué pasa si el presidente de mesa falta el día de la elección? Siempre va a haber un presidente de mesa. Si no hay un presidente de mesa al momento del inicio, se va a convocar a la primera persona que llegue
Cualquier ciudadano puede ser presidente de mesa en el caso de que haya un faltante. ¿Algo más? ¿Alguno? Bueno, entonces ahora sí, les agradecemos mucho por el tiempo. Bueno, muchas gracias al equipo técnico por la realización de la capacitación, a todas las autoridades que nos acompañaron y bueno, a ustedes y a los anfitriones que nos han recibido muy bien. Damos por finalizado el acto y también cerramos la transmisión a través del streaming. Muchísimas gracias.